Parece que el Ayuntamiento de Tous no tiene muy claro de la situación de sus cavidades y tampoco ha tenido en cuenta el colectivo espeleológico para situarlas. Esta que acabáis de ver es la referenciada como el Tortero y la situación que tiene no es la suya, es decir, el que sigue esta senda para llegar hacia la cavidad se va a encontrar con un agujero de unas dimensiones reducidas que ni mucho menos es la cavidad. Estamos ante el mismo caso que acabamos de ver, es decir, la cueva del Candil nos la sitúa a través de este poste, nos la sitúa en esta zona, cuando si accedemos a la cueva del Candil nos vamos a encontrar con un pequeño pozo de 5 metros que no es la cueva del Candil. Vuelvo a repetir, el Ayuntamiento ha tomado una iniciativa marcando unas cavidades que realmente no están situadas en los puntos que ha marcado. Como podéis observar, la ubicación marcada por el Ayuntamiento y la ubicación real, que es hacia donde yo voy. Agáchate. Ahí. Esta sí es la boca real del Candil y es el Candil. Esta cavidad forma parte del Cars del Campillo, de la zona denominada Cars del Campillo.
sigue faltando, según el fotómetro, le sigue faltando luz. Hasta que ya no te vea. Vale. Vamos a ir a... Que sale con la cámara ahí, ¡buah! Está ahí patrón cebra tope. Ya veremos. Vale,
falta Es que hay poca planos cosa. cortos. Hay poca cosa, de plano corto. Aguasome. No, Nayad. Aguasome. Nayad. Aguasome. Nayad, Nayad. Aguasome. Nayad, Nayad. Aguasome. Nayad, Nayad. Aguasome. 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 Pasa es que, bueno, Aguasome.